a empezar a compartir. ¿Se ve la pantalla? Sí, profesor. Hoy día vamos a pasar a excavación mecanizada, pero tenemos que terminar con la excavación de suelo, así que te la voy a mandar. Tengo que mandar aquí el chat. Ahí. Entonces, esa es la clase de hoy. Ahí. Vamos a terminar lo de la clase del martes pasado, que fue esta. Se la voy a pasar también. Esta. Y la clase anterior fue esta. Estas 3 clases que les estoy enviando ya pertenecen a la próxima prueba. Ya, entonces vamos. ¿Se ve? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Bueno, esto es de la clase pasada, que no alcanzamos a terminarla, que era excavación en suelo. Ya. Entonces, habíamos pasado ejemplos de excavación de metro, que es un buen ejemplo de excavación en suelo. Cuando se empezó acá en la línea 5, ¿ya? Y vimos también lo de las trincheras, los muros pantalla, que se usan en los sectores cuando se empieza a enterrar, en este caso el tren. Puede ser una carretera también. ¿Ya? Entonces las trincheras son abiertas y van teniendo taludes inclinados o verticales. Cuando son verticales necesitan pilotera. ¿Ya? Entonces estuvimos viendo también cómo se hacían las pilas. Se hacen a mano, que son peligrosas, eso nunca hay que olvidarlo, y que quedan así. ¿Ya? Esa es la forma en que quedan las pilas. Se ponen cada 3 metros en Santiago. ¿Ya? Los más seguros son los pilotes. ¿Ya? Los pilotes son aquí está la pilotera, la que ejecuta pilote. ¿Ya? Así quedan. Esto es la estación Bellas Artes. Y se les ponen anclaje. Se pone una viga de coronamiento en la superficie y a medida que va profundizándose se ponen más anclaje. Fíjense que aquí hay 5 niveles de anclaje. Estos son pilotes. ¿Ya? Aquí hay una pilotera, esta es la armadura de un pilote, esta es una máquina que pone anclajes. Esa es la cabeza de un anclaje. ¿Ya? Y esta es la entrada desde un pique a un túnel, y que está asegurado con soy nailing, que es otra forma de asegurar un talud. ¿Ya? Fíjense que aquí hay un capacho que está sacando tierra desde un pique. Este es un pique rectangular. Está hecho con pilote, con pila. Pila o pilote y soy nailing a la vez. Acá hay un talud con soy nailing. También vimos la pared moldeada, que es un muro continuo, que se hace con cucharas bivalva, que son estas.
Estas son las cucharas que trabajan en una zanja llena de bentonita, ¿ya? Cuando uno hace un pilote, el pilote se mantiene estable, pero cuando son continuos, hay inestabilidad, entonces tienen que ponerle una bentonita. Aquí se hace una guía, son 2 muretes estos, y después entre medio baja la cuchara, y a través de la bentonita saca el material, el terreno. ¿Ya? Y después se ponen las mallas, y se hormigona. ¿Ya? Y dentro de las paredes se arma el túnel que se rellena posteriormente. Así se hizo Merval, ¿no? ¿Ya? En el caso de los túneles, se necesita un pique de entrada que se construye al costado de las calles, porque los túneles en Santiago, en el metro de Santiago, se hacen bajo las calles, porque ahí no necesitan expropiar. Si no, saldría muy caro. Entonces se hace un pique al costado de la calle, un túnel corto desde el cual sale el túnel que está debajo de la calle. O sea, aquí está la calle aquí. En este caso, ahí está la calle. Esa es la figura que se usa normalmente en metro. Los piques, cuando son grandes, y de hecho son grandes, los diámetros son sobre 20 metros, se hacen en cuartos y se excavan de a 2 metros de profundidad. Y se van solapando las mallas. Entonces aquí hay un brocal, es cuando se hace el pique circular, un pique circular. Este es uno chico en realidad. Se dejan estas barras para conectar con la excavación después. Este es el anillo. Después empieza la excavación y se empieza la colocación de malla a medida que se excava. Van bajando, van choqueteando, van poniendo malla y así se va ejecutando el pique. Acá no se usan pilotes. ¿Se fijan? Aquí están llegando al fondo del pique, están bajando las máquinas que hacen las paraguas, que hacen esas cosas, para poder entrar. Esto es un refuerzo que se le pone al túnel. Y ahí empiezan ya a excavar el túnel. Este sería el túnel galería, el cortito. ¿Ya? Y así se bajan las máquinas con las grúas, que pueden ser fijas o móviles. Y así se saca la marina, con unos capachos que se llaman, eso. Y se descargan en camión arriba. Acá está la distribución de equipos que hay alrededor en un pique cualquiera. Está la ventilación que entra al túnel, las escaleras de acceso, hay descargas de hormigones, y en superficie ya hay oficinas, talleres, de todo. Los túneles de interestación en Santiago partieron con estos túneles que son interestación. Todavía no se hacían las estaciones como túnel. Es el caso de la línea 5, de Baquedano a la Florida. Ahí los túneles de interestación se hicieron como túneles. ¿Ya? Se hizo un diseño de Ingendesa con un revestimiento de 50 centímetros de espesor. Los 30 primeros eran el primario, que se llama. Lo siguiente era el secundario. ¿Ya? Con unos marcos de reticulados, de barras de construcción, que todavía se siguen usando. ¿Ya? Entonces se excavó así un túnel casi circular, pero con fondo plano, que también se sigue usando. Cuando el terreno es más malo, se le pone una contrabóveda. ¿Ya? Y se partió usando un contrafuerte contra la frente. ¿Ya? Ese. ¿Ya? Y así se veía el túnel con los marcos, porque los marcos eran grandes. Eran grandes. ¿Ya? Y ahí está la retroexcavadora, chiquitita, y el radier, ya cuando estaban en el nivel de radier y haciendo el revestimiento secundario. Entonces esta es la línea 4, y aquí se está usando contrabóveda en sectores donde, por ejemplo, acá pasaron bajo el canal San Carlos.
los revestimientos empezaron a reducirse, porque ya había más experiencia. Entonces, los marcos también, los marcos se hacían más chiquititos. Hay dos formas de poner los marcos, con las dos patas hacia el cerro o con el vértice hacia el cerro. Se hacen triangulares normalmente, no se hacen rectangulares o cuadrados. ¿Ya? Y estos marcos se pueden chocletear, por eso se hacen así. Son como transparentes, es decir, se ponen aquí junto con las mallas, de hecho soportan las mallas y después se chocletea. Estoy pasando rápido porque esto ya lo vimos, ¿eh? Por eso estoy pasándolo más rápido. Acá hay casos en que ha fallado el NATM, que justamente hay gente que no lo defiende, porque se aplica mal, como es conceptual, no son números, de repente queda como a criterio, pero no es tan así. Normalmente los constructores se adelantan mucho, o hay falta de inspección de los contratistas o de los ingenieros de diseño. Hay como varias razones para la falla, ¿ya? Pero es lamentable que ocurra, ¿ya? Entonces, el diseño siempre hay que hacerlo con harto cuidado, ¿ah? Porque siempre se está expuesto. En el caso de los túneles en suelo, este tipo de falla es muy común y no se detecta con los métodos comunes de trabajo. O sea, con ninguno de los métodos que hemos visto se calculan estas fallas. Esta es la falla por la frente. Se usan otros métodos. Ahí lo vamos a ver. Entonces, para asegurarse, para evitar eso, existe un sistema de trabajo como equivalente al NTM, que le hace la pelea, que es completamente distinto, que se llama DECO, o prefortificación, ¿ya? Y que consiste en reforzar la frente, o sea, meterle aquí por delante pernos, no radiales, ni después de la excavación, o sea, estos se hacen antes de excavar, estos pernos se hacen delante, de manera de tenerlos puestos antes de excavar, y eso evita, de alguna manera, este tipo de falla. ¿Ya? Y es mucho más rápido, según los que lo promueven, que el NATM, que requiere banco y cosas. Entonces aquí, bueno, aquí está el sistema NTM que se hace por partes. Se excava la bóveda primero, después la contrabóveda. Se pueden poner paraguas. Son sistemas complementarios. Este es el túnel de interestación que pasa por debajo del centro, entre la estación Baquedano y la estación Santa Ana. Ahí se hizo un túnel casi circular con 3 etapas. Era más grande el túnel. Y de hecho, aquí está la frente. Se hizo con moldaje colapsable. El secundario. El secundario se hizo con este moldaje. Y así se ve terminado. Así se veía terminado. Casi como hecho con máquina. Y esta es la línea 6. Ya seguimos avanzando. Los espesores siguen bajando. Estamos en 15. Y en la mitad de lo que se partió en la línea 5. Y en 15 el secundario. Entonces, los avances también aumentan. Acá el compromiso fue 3 metros por día e hicieron 6 metros por día. Entonces, aquí están los avances diarios. En el 95 era 1 metro por día, el 2002, 3, y el 2014, 6. Así ha ido mejorando la construcción. Un poco por los equipos, un poco por la experiencia de la gente, todo eso. Y porque además son, claro, son más delgaditos los revestimientos, entonces se hace más rápido. Fíjense, aquí está de 30, después 20, ahora 15. Y el secundario lo mismo, 40, 20, 15. Ya los túneles de estación necesitan ser subdivididos en más secciones. ¿Se fijan? Esta es una estación de la línea 2 en que se dividió en 5 etapas. Aunque la primera etapa eran 2 túneles paralelos. Esta es la primera etapa. ¿Ya? Después, la segunda etapa es excavar la parte de abajo de esto. ¿Ya? Se completa ese como huevo. Y después se hace el centro. Y eso se puede ver
Aquí, ¿se fijan? Ahí se completó la bóveda. Inmediatamente que se completa, después se rellena para poder pasar con los equipos, ¿eh? Pero ahí se ven terminados. En la línea 6, perdón, en la línea 4 se hizo distinto, se hizo con 2 secciones nuevas. En vez de tener todas estas, hizo 2 nuevas. Cada una con su etapa, bóveda contra bóveda. Y estas son casos especiales de la Plaza Egaña, en que se puso un pilar central. Y se hizo con un túnel central también. Que después, digamos, no se nota, no se ve. Esta es la secuencia de construcción de las galerías que avanzan. Primero avanza una y después avanza la otra. Esta es una planta. Entonces va avanzando siempre adelantada una. Y esto es de la línea 4, esto es de la línea 5, en que se ven los contrafuertes, esto, digamos, estas paredes temporales que después hay que demoler. Esto hay que sacarlo. ¿Ya? Entonces, aquí, en alguna parte se va a ver que se están demoliendo. ¿Ya? Esto cuando se hace un side drift, y después cuando se hace el otro, y después se demuele esto. Ahí. Ahí están demoliendo la pared temporal. Aquí se están demoliendo las dos al mismo tiempo. Están avanzando al mismo tiempo. Van avanzando con el centro y van demoliendo. Acá han habido diferencias también de secuencia en que se hace la galería de avance, la bóveda, y desde la bóveda de avance se hacen las bóvedas de los túneles de estación. También se ha intentado hacer eso. A veces resultan bien, otras veces se van complicando. Ahí son las constructoras las que van presentando alternativas. Y también las empresas de ingeniería que entregan los proyectos los entregan así, con posibilidades de cambiarlo. Pero ya van entendiendo, o sea, esto es secuencial en ETM. Se fijan que no hay número. Es como, de hecho, es excavar de a poco, un poco. Esa es como la filosofía. Excavar de a poco, todo hacerlo de a poco. Reforzar inmediatamente, lo antes posible. Esto porque el terreno es suelo, es malo. Entonces los tiempos de respuesta son pequeños. Aquí están poniendo las mallas. Todo lo que es armadura siempre se complica porque hay poco espacio y tengo que empalmar con un sector que todavía no es cavado. Entonces a veces hay que dejar dobladas las barras. O se usan manguitos. Aquí hay manguitos. El manguito es una copla. O cuando demuelen pueden pasar a llevar las armaduras también. No es tan fácil. Es una pega complicada. Y la maquinaria es bastante estándar. Excavadoras, cargadores, retroexcavadoras también. Una grúa torre, que son las más efectivas. O una grúa camión también, a veces. Una cinta vertical, que son raras, pero son las mejores. Que es una correa transportadora vertical con capacho. Está la ventilación, están los jumbos, que también no se usan mucho porque no hay muchos penos. Se usan las perforadoras para los tubos estos. Los jumbos se usan poco, en metro al menos. Acá hay una cinta vertical, que es eso, y detrás está la torre. Este es un robot de hormigonado muy sofisticado, no suelen ser así. Un camión mixer, muy comunes. Esto es raro, un jumbo, no son muy comunes en metro. Un elevador telescópico, hay de distintos tipos, esos son muy útiles para subir gente. Y también para esto, para poner los marcos. Acá está subiendo gente. También. Ya. Entonces, ahora vamos a ver lo que no vimos la semana pasada. El monitoreo.
en la línea 5 se inauguró, por decir, el monitoreo especializado de túneles, ¿ya? Que tiene como dos partes importantes. La topográfica, que es sencilla, que todo el mundo puede hacer, que hay que hacerla con equipo especial porque tiene que ser muy, muy precisa. Y la geotécnica, que son equipos raros, son equipos que no se usan siempre, son normalmente muy delicados y súper complicados también de interpretar las mediciones de estos equipos. ¿Ah? Así que siempre lo más importante es lo topográfico, porque eso no puede faltar. Entonces una sección de túnel para controlar sería así como esta. La gracia y la diferencia que tiene un túnel superficial como metro respecto a un túnel en montaña es que yo puedo monitorear la superficie. En una montaña no lo hago, solo monitoreo por dentro. ¿Ya? Entonces yo me puedo adelantar, yo puedo tener monitoreo por delante de la frente. Esa es la ventaja que tiene un monitoreo de túnel en metro. Entonces yo en la superficie pongo control de movimiento de los edificios, pongo puntos de referencia en la calle, en el centro, en los costados, para hacer una cubeta de asientos. Eso es lo que ando buscando. Los inclinómetros son para medir el movimiento horizontal. Esto se ve si el terreno tiende a irse contra el túnel. Y todo eso lo puedo ver en un modelo de elemento finito. O sea, no, esto yo hago predicciones. Los piezómetros son para ver el nivel del agua subterránea, si es que hay. En algunas partes hay. Y estos pernitos adentro son pernos de convergencia, que los mido topográficamente. Normalmente ese que está abajo no se pone, porque no se puede proteger. Entonces aquí están poniendo inclinómetros. Ese es un strain meter que está aquí adentro, y estas son barras de anclaje. Estas son celdas de carga, están huecas con aceite. Entonces pueden replicar la presión que hace el terreno. Ahí está con su cable. Y estas son las miras que se usan en topografía. Una mira con cristales que son de punto fijo y estas que son con un papel reflectante que se usan a lo largo del túnel. Acá está la instalación de este engage que mide el movimiento de la barra esta. Se pega a la barra. Entonces, acá hay tensómetros que son bastante más raros de usar. Se usaron en la línea 5 nomás, después ya no se han usado más. Y hay varillas también que se ponen en profundidad, ancladas a cierta profundidad, y se miden arriba. Entonces uno mide el movimiento del terreno en profundidad. Y estos son los gráficos. Los gráficos deberían tender a estabilidad. Y esto es lo que se ve aquí. Tanto en superficie como dentro del túnel. Entonces, esto es súper importante. Esto se controla todos los días. Y mide los movimientos, como baja el terreno dentro del túnel. Esto está medio. Se puede poner afuera también, pero dentro del túnel. ¿Ya? Yo el día que lo pongo, empiezo a medir y empieza a bajar. Fíjese el nivel de precisión, porque estos son 5 milímetros. Esto es el desplazamiento horizontal, pero estos no tienen mucho sentido, pero sirven, porque deberían ser simétricos. Las figuras deberían ser simétricas. Y este es el desplazamiento longitudinal, que también debería ser pequeño en movimiento. Y este es el asentamiento afuera, esta es la cubeta que hay afuera, sobre el terreno. Entonces, el del centro es el que más se debería mover. Y estabilizar. Esa es la idea. Y en los edificios también. En los edificios también tengo controles en distintas partes y voy viendo el movimiento. Y el movimiento del edificio igual lo tengo que controlar, no puede pasar de cierto valor por las desangulaciones que generan fisuras.
Por eso esto debo tener controlado antes, lo tengo que tener previsto. Debo darme unos máximos. ¿Ya? Entonces, en la línea 4 se pusieron menos instrumentos que en la línea 5. Esto se hizo después. ¿Ya? Se trató de ahorrar haciendo menos puntos en superficie, adentro. ¿Ya? Entonces las secciones se ven más con menos instrumentación, pero igual fueron efectivas. Aquí hay puntos de control interior, acá hay puntos subsuperficiales y en la calle. Entonces es súper importante. Esta es una planta de control, de monitoreo de la línea 4. Los puntos verdes son los puntos de control. Y esta es una hoja de control en la que se ve la línea roja, es el movimiento del terreno. Esa zona amarilla es donde el movimiento debería llegar previsiblemente, pero hasta ahí nomás. Pero no puede pasar a la línea roja, porque significaría falla. Entonces hay que tratar de evitar que llegue a la zona roja. Y esta es la curva medida del asentamiento en superficie. ¿Ya? Entonces, eso está, lo que se ha medido son esos puntos rojos. Y se pasa una curva que es como una campana de Gauss. ¿Ya? Y esa es como la forma que tiene la deformada en superficie. ¿Fijan? Pero fíjense, 2 milímetros. Y se miden estos parámetros para compararlos con los parámetros de alerta. Hay que tener parámetros de alerta. Esto es uno longitudinal. Esto mide la deformación hacia adelante de la frente. O sea, aquí está la frente, mide hacia adelante. 15 metros, 20 metros, 25 metros antes. Hay que tener una curva. ¿Cuál es la curva que se va repitiendo? Y acá hay experiencia. Esto es súper bonito porque esto es experiencia recopilada. ¿Ah? ¿Dónde está esto? Ahí. Ahí. Esa experiencia es lo que se ha podido ir midiendo en el metro. Fíjense, cobertura entre 15 y 26 metros, túnel, interestación en grava, asentamiento. ¿Ya? Fíjense, casi todo menor 6 milímetros. Y la curva de afectación, 25 metros a cada lado. ¿Ya? Eso es lo que se debería esperar, eso es lo que debería ocurrir. ¿Ya? Y aquí hay un modelo de elemento finito con el que yo puedo predecir ese movimiento. Entonces aquí los colores me dicen los asentamientos que hay. Y este es un gráfico que muestra el daño que se produce en un edificio si yo tengo una cierta distorsión angular. La distorsión angular se mide entre dos ejes de pilares. Y si tengo una diferencia entre dos ejes que me generan un cierto ángulo, puedo tener algún daño. Entonces yo tengo que estar alejado de esta zona. Normalmente se está alejado, uno está por aquí. Pero ese es el control que hay que llevar. Y este es la predicción de deformaciones en una estación. Entonces aquí tengo un modelo 3D en que me muestra los asentamientos debajo de la superficie, o sea, bajo la superficie, en un cruce de galería con túnel. ¿Fijan? Entonces aquí yo puedo detectar y puedo predecir. O sea, con estos valores yo fabrico, con esos valores yo fabrico estas tablas, estas. Yo ya sé dónde tiene que llegar. ¿Ya? Entonces, por eso hago los modelos de elementos finitos. ¿Ya? Que es distinto, todavía no hemos visto los modelos de elementos finitos. Los modelos de elementos finitos se usan ya en proyectos formales y todo. Yo lo que he hecho en el curso es enseñarles la base, lo que hay detrás. Todo lo que ustedes deberían saber conceptualmente para entender estas cosas.
Si no les pasara eso, esto serían figuras nomás, pero no es la idea. La idea es que entiendan lo que hay detrás. Ya. Entonces, eso es la parte de suelos. Ahora vamos a hacer... vamos a hacer un pequeño repaso porque yo sé que muchos no vinieron en la clase de roca. Vamos a hacer un repasito rápido en excavación en roca. Ya, a ver, tengo que parar a las 5:05 vamos a hacer un recreo. Ya. Entonces, vamos a poner esto. Yo voy a saltar los videos que puse cuando hicimos estas clases, para poder pasar la clase de excavación mecanizada. Entonces, la excavación de en roca. Ya, cuando pasamos la excavación en roca, ¿se ve o no? Sí, profe, se ve. Ya. ¿Cuál es la diferencia de la excavación en roca? Nosotros, cuando hablamos de excavación en roca, hablamos de perforación y tronadura, drill and blasting, así le llaman los gringos, drill and blasting. Entonces, eso tiene varias etapas. Hay que diseñar el esquema de tiro, perforar los tiros, cargar los tiros, volarlos, ventilar, acuñar, retirar los escombros y colocar el sostenimiento. La diferencia con la excavación en suelo es que nosotros en suelo no hacemos esto, nada de esto es explosivo, no necesitamos, ponemos una retro. Tampoco ponemos ventilación ni acuñadura. Retiramos los escombros casi de la misma manera, excepto que en roca pueden haber bloques grandes, etc. Ya, y el sostenimiento en suelo ya vimos que era chocolate con malla, marco, pero en roca hay perno. Ya, entonces hay diferencias, no es lo mismo. Esta foto muestra cómo queda la roca cuando está bien hecha, cuando está bien cortada, en superficie. Parece cortada con un cuchillo. Pero pasa que están usando precorte o recorte, que es un método en el que tú pones muchos taladros al principio de la excavación o al final de la excavación. El principio del remate, al principio te recorta y al final también te recorta, o sea, precorta, perdón. Al principio, cuando los pone al principio, precorta, antes de volar todo el macizo y después cuando rompe, esto ya está cortado. Bueno, entonces las etapas son estas y hablamos de la detonación. ¿Ya? Que la detonación tiene una onda de compresión inicial y después una gran generación de gases que genera mucha presión. Entonces, en el primer impacto de la voladura, de la detonación de una perforación llena de explosivos, es que el terreno se muele alrededor del barreno, se agrieta. ¿Ya? Y después, cuando salen los gases, estas grietas se empiezan a abrir. ¿Ya? Así funciona. Entonces, primero hay un golpe, la detonación, una onda de compresión, que incluso se refleja en una cara libre y genera tracción, zonas de tracción, y por eso esto se suelta. Pero los gases son los que hacen saltar esto. Entonces, si está muy alejada la cara libre, solamente hay agrietamiento. Hay una distancia óptima a la cual los gases empujan todo esto para afuera. ¿Ya? Esa es la distancia óptima. Si está muy en la superficie, tampoco funciona muy bien. ¿Ya? Entonces, esta es la nomenclatura de cuando se hacen detonación en banco.
En un túnel, lo que hay que hacer es una perforación central, porque no hay cara libre, hay que generar la cara libre, entonces se genera al centro, ¿ya? En la zona que le llaman cuele. Puede tener muchos nombres, ¿ah? Porque depende de los países, ¿ya? Entonces, cuele se va a llamar al grupo de barrenos centrales que generan la cara libre. Después viene una zona grande donde se destroza el material, se bota, y luego el contorno, donde hay una fila de perforaciones especiales que le dan la forma al túnel. Y abajo también, la zapatera, que son tiros que levantan todo el material fracturado. ¿Ya? Eso es lo que uno puede reconocer en esto. Entonces, esta es una manera de hacer el cuele. Se hace con barreno grande, vacío, sin carga. Al lado le ponen un barreno con explosivo. Entonces se va generando una zona como cara libre. ¿Ya? Puede ser así, un tiro hueco y 4 tiros que botan hacia adentro, o así, o en espiral. Hay muchos tipos. O también esta forma, que son tiros inclinados. Entonces, los tiros inclinados botan hacia afuera y van generando la posibilidad de tener un espacio, una cuña aquí, que se genera donde el resto de la tronadura puede botar. Pero esto solo se puede hacer con túneles grandes, porque cuesta inclinar los barrenos. ¿Ya? Normalmente un esquema de tiro es como así, ¿ya? En que este en particular tiene una bóveda y un banco. Entonces, en la bóveda aquí va el cuele, en el banco no, porque ya está la cara libre arriba. ¿Ya? Entonces aquí al centro parten los primeros tiros, hay un retardo, los primeros, y eso depende de lo que les decía recién, si hay una precorte, pero el precorte no se usa en túneles, se usa recorte, que es cuando los últimos son estos, son más suaves, para dar la forma al túnel. ¿Ya? Los diseños se hacen con reglas empíricas y con experiencia, ¿eh? O sea, nosotros no vamos a diseñar estos tiros, porque cuesta mucho, digamos, porque hay que evaluar desde el tipo de roca, el tipo de explosivo, y así, el tipo de maquinaria. Yo le estoy dando una indicación rápida para que lo reconozcan, para que sepan que existe. ¿Ya? Entonces, cuando se hace la bóveda, se hace como túnel normal, pero cuando se hace el banco se puede hacer como en el exterior. ¿Ya? Yo puedo volar así, hacia arriba, o volar así hacia el costado. ¿Ya? Estos son tablitas para saber la cantidad de perforaciones que tengo que hacer y cuánto explosivo tenemos que poner. ¿Ya? Y los avances, esta tablita ayuda mucho, muchísimo, ¿no? Esta sí que es importante, porque les da para la calidad de roca, que lo vamos a ver con las clasificaciones, dada la calidad de roca, yo tengo un avance recomendado. Esto no es 3/4, es 3 a 4 metros. ¿Ya? Si la roca es mala, tengo avances de 1 metro. Si muy, muy, muy mala, medio metro. Eso es lo más malo que puedo tener, medio metro. Y lo más bueno, 4,5, 5, porque esas son las máquinas, ya no dan más. ¿Ya? Lo que en equipos mecanizados, las perforaciones más largas son de 3 a 4 metros. Y los equipos manuales de 2 a 2,5. ¿Ya? Y acá te recomiendo también la sección, cómo la puedes trabajar. Aquí con bóveda y banco, por ejemplo. O aquí con galería de avance, como las que vimos en los túneles de estación. Galerías múltiples. Con el terreno muy malo. ¿Ya? Y aquí te está diciendo si lo puedes hacer con rozadora, lo puedes hacer con voladura o con máquina tunelera. Se supone que hoy día iba a pasar las máquinas tuneleras, de hecho lo voy a pasar, si vamos a hacer voy a pasar rapidito esto, ¿no? Estos son gráficos de vibraciones, velocidad de partículas y vibraciones para saber
cuál es el daño que produzco. No solo a la roca, sino que a los vecinos. Bueno, eso lo vamos a ver después. Este es el tema del corte y el recorte. Ya, el recorte consiste en perforar un número importante de taladros paralelos al contorno, a distancia entre 45 y 1 metro, con una concentración de explosivos pequeña o incluso nula. En la secuencia de encendido son los últimos en barreno en detonar. Esta es la técnica más usada. Y la técnica de precorte se perfora un gran número de taladros, entre 25 y 50 centímetros, con una gran concentración de explosivos. ¿Ya? Y estos son los primeros en perforar. ¿Ya? Pero exige una perforación muy precisa y una separación uniforme. ¿Ya? Y eso genera una fisura perimetral que aísla y protege la roca del resto de la voladura. ¿Ya? Por eso, la que se usa, esta voladura, la de precorte, es difícil de usar en subterráneo, así que se usa esta otra, recorte. Esta es una tabla de daño. Después la perforación de los taladros. A ver, son las 5:05. Hacemos un recreo de 10 minutos. Muchachos. Ya, 10 profe. minutos. Sí, profe. Listo.